entonces hoy vamos a dar comienzo a la clase número 13 sobre el Éxodo. Habíamos dejado al pueblo de Israel acampando en la base, en el valle, en la ladera del monte Sinaí. Recuerdan que hasta ahí habíamos llegado. Hacía apenas un par de meses tal vez que habían salido de Egipto y estaban ya preparados para convertirse en el pueblo del Señor. Esto, como también dije la clase pasada, es bien importante porque nos ubica en la situación. Digamos, lo dijimos varias veces, una familia fue la que entró a Egipto. Pasaron 400 años, que fue la familia de Jacob, sus 12 hijos, que Jacob fue llamado Israel, por eso las 12 tribus de Israel es el pueblo de Israel. 400 años después, de la mano de Moisés y su hermano Aarón, sale esa familia convertida en una multitud de gente, salen de Egipto. 400 años después, 10 generaciones después. Además, salieron con ellos un montón de gente que no era hebrea, que no era descendiente directa de Jacob, pero aprovechó que las puertas de Egipto se abrieron y decidieron salir con el pueblo de Israel al desierto. Al menos los acompañaron hasta el Sinaí. Luego estos otros pueblos comenzaron a dispersarse porque realmente no pertenecían al pueblo de Israel, y aquí en el Sinaí el pueblo de Israel paró para estructurarse como nación antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a recordar que de Egipto a Canaán había un par de meses de marcha, quizás 3 meses de marcha para un pueblo tan grande, no más de eso. Prácticamente Canaán y Egipto son limítrofes. La tierra de Canaán y Egipto son limítrofes. Ahí está el pueblo de los filisteos, en realidad, entre Canaán y Egipto, pero los filisteos siempre estuvieron considerados dentro de la tierra de Canaán hasta hoy, ¿no? Que sería la Franja de Gaza o algo así. Entonces, era limítrofe, pero ellos no decidieron ir directamente a la tierra de Canaán, como podrían haber hecho, en línea recta, atravesando la tierra de los filisteos, primero porque estaban los filisteos y fueron enemigos de los hebreos desde siempre, y segundo, porque Dios los llamó a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: quiero que traigas a mi pueblo a este mismo lugar donde yo te llamé, donde estaba la zarza que ardía allí, y quiero que aquí, en este mismo lugar, en este monte santo, nos estructuremos. Así le dijo el Señor a Moisés. Le dijo: ve, agarra a mi pueblo, tráelo hasta acá vamos a comenzar a trabajar con el pueblo y de aquí nos volvemos otra vez a la tierra de Canaán. Y este era el plan, un plan bastante simple, un plan que falló cuando el pueblo de Israel pasó toda esta etapa que vamos a ver hoy, llegó a las puertas de la tierra de Canaán y en lugar de cruzar como Dios le había dicho que haga, decidieron mandar 12 espías a ver qué había del otro lado. Eso Dios lo consideró una literal falta de respeto, falta de confianza, falta de fe, y le dijo: señores, ustedes con esa mentalidad atrofiada no pueden entrar en la tierra de Canaán. Así que se van a quedar 38 años más acampando de este lado hasta que finalmente entiendan que si yo les digo crucen, ustedes tienen que cruzar. Digamos, se los dije en 2 o 3 frases argentinas, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en la etapa donde Dios quiere construir una nación. Construir una nación que pudiera ser considerada el pueblo de Dios. Todavía no era el pueblo de Dios, todavía era el pueblo de la promesa. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Jacob, que le había hecho a Isaac, que le había hecho a Sem, el hijo de Noé, cuando bajaron del arca. Era el pueblo de la promesa, pero todavía ese pueblo no había decidido firmemente si nosotros queremos que Jehová sea nuestro único Dios. Eso lo van a hacer ahora en Sinaí. Primero entonces Dios se junta con ellos y les dice: yo les voy a dar las reglas y los mandamientos
las ordenanzas, las leyes por las cuales se van a mover como nación. La Carta Magna, cualquier país del mundo lo tiene, una serie de leyes, porque si no hay leyes, la nación no se puede mover. ¿Cómo van a hacer con esto? ¿Cómo van a hacer con esto otro? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Les dice Dios. Eso va a estar en 613 reglamentos y ordenanzas que Dios le da a Moisés. Entre ellos, los 10 mandamientos, que son los primeros más básicos, en donde se asientan las leyes de prácticamente toda la humanidad hoy en día. Entonces, el pueblo acampa en esa ladera del monte Sinaí y Dios llama a Moisés a la cumbre del monte. El monte se tapa de nubes, ahí sube Moisés, está un tiempo, baja, se lo lleva Aarón, está un tiempo, baja, el Señor habla con él, trata con él y luego sube y se queda mucho tiempo, 40 días. Es ahí donde el pueblo se descontrola, fabrican el becerro de oro, etcétera, todas esas cosas. Luego Moisés baja, destruye el becerro, vuelve todo a empezar porque rompe las tablas de la ley, tiene que subir otra vez para que Dios se las vuelva a dar. Las tablas de la ley guardan, digamos, la base de la legislatura. La base de la legislatura judía, hebrea, que son esas 10 leyes o esos 10 mandamientos que después se van a guardar dentro del arca. Allí también, en el monte, arriba, Dios le dice a Moisés, ustedes van a tener que construir un tabernáculo móvil, o sea, una iglesia que la van a poder ir llevando a medida que ustedes avancen, hasta que finalmente se establezcan en la tierra de Canaán y construyan un templo, lisa y llanamente. Tardan muchísimos años porque recién es Salomón, hijo de David, el que construye el primer templo en Jerusalén. Entonces, también les dice que tienen que fabricar el arca del testimonio o el arca del pacto, que eso es una forma de visualizar la presencia de Dios física en ese lugar. El arca estaba metida dentro de una parte muy privada de ese templo que se llamó tabernáculo y allí entonces Dios se comunicaba directamente con Moisés, Moisés con Aarón, Aarón con el pueblo. Todo esto entonces es lo que vamos a ir ahora desarmando. Lo primero que hace el Señor en este momento, ya Moisés había subido y bajado un par de veces, es lo llama para darle las ordenanzas y los mandamientos. Esto ahora se va a llamar hoy los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es lo que resume todo. No vamos a entrar en los 603 que quedan, aunque de alguna manera en el libro de Levítico se ven muchos de esos 603 mandamientos o 603 ordenanzas que tienen que ver con el culto, tienen que ver con la comida, tienen que ver con la vestimenta, tienen que ver cómo se relacionan ellos con los muertos, con los desperdicios, con los animales impuros. Hay un montón de cosas porque Dios también prepara toda una legislatura para proteger a su pueblo de las enfermedades, de las epidemias y de todas las cosas que se producían en el desierto, sin tener dónde desechar alimentos, sin tener bien dónde enterrar a los muertos, sin tener cosas purificadas y sin tener agua potable. Es una condición muy extrema. Entonces estos 603 reglamentos manejan un poquitito cómo el pueblo se tenía que comportar frente a ciertas circunstancias. Hay cosas simples, como si una cacerola tiene contacto con un animal muerto y que no ha sido hervido anteriormente, la cacerola tiene que ser desechada. ¿Por qué? Por las contaminaciones. Bueno, un montón de cosas que después las podemos ir viendo en los demás libros. Pero ahora vamos a centrarnos en los 10 mandamientos. Vamos a leer esta parte que es bien interesante. Estamos en Éxodo 24. Y dice: luego el Señor le dijo a Moisés, acá está un poquitito chiquitita la letra, quizás no la puedan leer perfectamente, pero se los leo rápido. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito, Dios personalmente, las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué.
Aquí aparece en escena Josué, que desde que salieron de Egipto fue ayudante de Moisés y luego tomó a cargo el ejército de Israel. Y fue Josué, a la muerte de Moisés, quien entró finalmente con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés le dijo a los ancianos, recuerden que el pueblo de Israel se manejaba por ancianos, o sea, las personas de más honorables, de mayor edad, de mayor experiencia, por familia, eran los que dirigían. Le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. La nube... alguna vez sería lindo que hagamos algún estudio de la nube, porque el tema del concepto de la nube es bien interesante. La nube que se apoyó sobre el arca, cuando el arca estaba en el templo, cuando bajaba la nube estaba la presencia de Dios, la nube que los acompañaba dándole sombra durante el día. El concepto de la nube es muy particular, pero no podemos entrar en cada detalle. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube, dice. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Fíjense que todos los números tienen mucha relación en el resto de la Biblia. 6 días, al 7º día Dios se manifestó, Moisés subió por 40 días. Fíjense cómo esos números se van repitiendo después en el Nuevo Testamento. Y por supuesto se habían mencionado antes, porque en 6 días Dios creó todo el mundo y el 7º descansó. O sea, hay una relación en todos los números de la Biblia que también sería interesante poder trabajar algún día sobre el concepto de los números que maneja la Biblia. Pero bueno, hay tantas cosas aquí. Los mandamientos divididos en la Torá es el Pentateuco, son 613, como venimos hablando. Pero los de mayor importancia son los 10 primeros que Dios mismo escribió. Y lo escribió 2 veces. Lo escribió 2 veces porque la primera vez, cuando Moisés bajó, después de esos primeros 40 días que estuvo oculto por la nube en la cima de la montaña, cuando baja, ¿con quién se encuentra? Con el becerro de oro. Entonces Moisés, en un ataque de bronca, llamémoslo, de ira, de molestia por lo que estaba sucediendo, no solo que destruye el becerro de oro que habían fabricado, sino que seguramente alguno que pasaba por ahí recibió un piedrazo en la cabeza porque le partió las tablas de la ley en la cabeza a alguien. Y rompió Moisés las tablas de la ley, escritas por Dios. Eso fue bastante grave. Hay varias cosas que Dios viene perdonando, aguantándose, porque claro, es una relación muy fuerte. Recuerden ustedes que este pueblo estuvo 400 años esclavo, fabricando ladrillos, y de pronto se encuentran en el medio del desierto, solos, sin saber a dónde ir, porque ninguno sabía, salvo Moisés y los líderes de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de la tierra de Canaán. Pocos conocían toda la historia. Ahí solos, sin dioses, porque los egipcios tenían muchos dioses, y entonces el pueblo de Israel dentro de Egipto se había hecho politeísta. Entonces estaban como desamparados, y Dios les tiene paciencia en esta primera etapa. El contenido de estos mandamientos divinos se encuentran en varios pasajes del Pentateuco o de la Torá. Pentateuco para nosotros, Torá para los israelitas. Éxodo 20, Deuteronomio 5, entre otros. Entonces vamos ahora de esos 10. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos, aunque después quizás nos metemos un poquitito más en ellos en particular. Éxodo 20, 2 al 3 dice: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Durante muchos de los escritos
Dios les recuerda de dónde salieron y dónde están. Y Dios constantemente les dice, ustedes fueron rescatados, yo los saqué de Egipto, los traje aquí. Es como simplemente decir, señores, nunca olviden de dónde salieron, porque si no, no podemos construir un presente si nos olvidamos del pasado. Y eso vale para nosotros hoy en día. Tratar de construir el presente olvidándonos el pasado es volver a tropezar con la misma piedra que tropezamos en el pasado. Entonces, siempre en todo el Antiguo Testamento ustedes van a ver que desde este primer mandamiento Dios les empieza a decir al pueblo de Israel, no se olviden quiénes son, no se olviden de dónde salieron, porque esa es la única manera de construir el presente sólido y, por supuesto, un futuro prometedor. Yo soy el Señor tu Dios, Señor dueño absoluto. Acá estamos usando, por supuesto, la traducción, pero Señor en este contexto, y por eso está en mayúscula, es yo soy absoluto. O sea, no hay otro fuera de mí y no debes hacer otro Dios, ni pensar en otro ser supremo que no sea yo. En el 2 le dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Este segundo mandamiento requiere que nosotros conversemos un rato, ¿no? Así que tal vez vamos a volver un poquitito sobre él. Hay algunas doctrinas que se basan precisamente en esto para hablar del concepto de los pecados generacionales, arrastrados de generación en generación. Pero si nosotros sacamos esto de contexto totalmente, puede entenderse de esa manera. Pero si nosotros lo usamos en el contexto de todo lo que Dios está haciendo con el pueblo, Dios está hablando de una bendición que se propaga o la palabra maldición es la complicada aquí. Digamos, si un padre y una madre tratan durante toda la vida mal a su hijo, y su hijo, ¿qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? Lo que aprendió de sus padres. Entonces, el concepto de que arrastra una maldición arrastra la forma en que fue educado. Entonces, un error que comete un padre con su hijo a veces tarda 2 o 3 generaciones en solucionarse porque nosotros aprendemos formas de comportarnos. Un padre que es ladrón y lo agarra la policía y cae en la cárcel, y un hijo que se cría con su madre, que se junta con otro hombre porque su esposo real está metido en la cárcel durante muchos años, ese hijo es afectado. Entonces el pecado del padre no quiere decir que cae sobre el hijo, no quiere decir que el hijo es pecador porque el padre fue pecador, pero sufre las consecuencias del pecado del padre. Porque el padre está en la cárcel, la madre está con otro hombre, la familia se desarma y ese chico se cría de una manera, lamentablemente, que arrastra no el pecado, pero sí la consecuencia del pecado. Y Dios dice, lamentablemente eso sucede. Dice, pero a los que me quieren, dice, a los que me honran, por muchas más generaciones, la bendición va a estar con ellos. Entonces, no es una bendición o una maldición en el concepto que nosotros entendemos, sino en el concepto de arrastrar a las generaciones que están de frente a nosotros lo que recibimos de las generaciones que están detrás de nosotros. Es un problema de consecuencia, ¿no? Pero bueno, esto es bien profundo y además hay un montón de pasajes en la Biblia que lo aclaran este punto. Cuando Dios, porque definitivamente mucha gente pensó que era el pecado concreto y en otro lugar la Biblia dice, no, dice, tranquilos, dice, el que coma las uvas agrias va a tener las muelas cariadas, dice, no su hijo.
El que cometa el pecado va a tener el problema, no su familia, no su hijo. Cada uno es responsable de sí mismo, dice la Biblia. Pero las consecuencias, esas sí se arrastran, esas sí se arrastran. Pero bueno, vamos al 3, porque si no, no vamos a terminar con esto. El 3 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigos si usas mal su nombre. Hay un montón más de cosas que luego se van enganchando a este concepto. Por supuesto, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no jurarás por Dios, porque no sabes por quién estás jurando, no lo hagas. Hay un montón de cosas que después mismo el Señor Jesús aclara sobre estos puntos. Acuérdate de guardar el día de descanso, dice el cuarto mandamiento, y mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Por supuesto, hasta el día de hoy, creyentes, no creyentes, un día a la semana es el día de descanso. Un día a la semana es el día de descanso. Luego este mandamiento se amplía cuando estamos hablando de que no es solo un día de descanso físico, sino que es un día de descanso para pensar en el Señor. Es un día de descanso para relacionarse con Dios, etc. Pero después estas cosas empiezan a aclararse más. El 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga y plena vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento que tiene una promesa adherida, y eso ustedes ya lo saben. Dice, honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu padre y a tu madre, y tendrás una larga vida. Entonces, este es el mandamiento que incluye una promesa. Vamos al 6. No cometas asesinato. Esta versión de la Biblia usa la palabra asesinato y no simplemente la palabra matar. Porque el concepto aquí no se trata de no ir a la guerra, como algunos grupos religiosos o sectas lo entienden, simplemente no ir a la guerra. Definitivamente el pueblo de Israel era un pueblo guerrero y Dios los manda a la guerra y los manda a destruir al enemigo. Entonces esto no estaría muy relacionado, este sexto mandamiento, con todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era un guerrero terrible y toma posesión definitivamente de la tierra de Canaán, destruyendo a los ejércitos que se le ponen en medio. Entonces no podemos pensar que este sexto mandamiento es simplemente no matar. El concepto es no asesinar, que es mucho más profundo. Habla de, aquí excluye a la guerra. Y no es que yo esté a favor de la guerra, sino que estamos tratando de ser objetivos en lo que Dios está diciendo. Habla de un asesinato, habla de premeditación, no habla de accidente, no habla de guerra, habla de un asesinato que es con premeditación, con alevosía, no es en defensa propia. Hay un montón de detalles legales que involucra la palabra asesinato y se adapta mucho mejor al concepto que está en los originales. 7. No cometas adulterio. Aquí también habría un montón de aspectos para manejar, porque aquí está el concepto de lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y hay muchas cosas que nosotros podemos agregar detrás de este concepto de no cometerás adulterio. Pero básicamente se explica solo en otro de los mandamientos. Después igual vamos a tratar de volver sobre estos puntos. El 8 dice, no robes, o sea, no tomes lo que no es tuyo. El 9 dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. El concepto del falso testimonio aquí es fundamental, porque los juicios se basaban no en el ADN, como ahora, ni en pruebas de laboratorio, ni en las cámaras que están por todos lados, se basaban en el testimonio de la gente. Si alguien decía, no, esa persona cometió un asesinato, era juzgado por asesino,
por el testimonio de una o dos personas que estaban. Entonces, cuando querían acusar a alguien falsamente, conseguían falsos testigos. ¿Qué fue lo que sucedió con el juicio del Señor Jesús? O sea, fueron falsos testigos. Entonces, desde el principio, toda la ley se asienta sobre el testimonio de otra persona. Por eso esto hace tanto hincapié en ese punto: no des falso testimonio. Y el 10, no codicies, que esto está muy relacionado con el tema del adulterio, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Básicamente, en estos 10 mandamientos se resumen los 613 que Dios le dio a Moisés y muchas de las leyes que hoy tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo estaban distribuidos estos 10 mandamientos? Hay una serie de pensadores y filósofos que hablan acerca de esto, que es anecdótico, a nosotros mucho no nos interesa cómo estaban distribuidos, pero Filón de Alejandría aseguraba que 5 en cada una de las tablas, o sea, 5 de un lado, 5 del otro, 5 y 5, 5 y 5, 5 y 5. Y decía que la opinión que ha sido secundada por algunos a lo largo de la historia, entendiendo que en la primera tabla estaban los preceptos de la piedad y en la segunda los de la prohibición. Después tenemos a San Agustín, creía que 3 en la primera y 7 en la segunda, las tablas, y se basaba en Jesús y los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, corresponde a los 3 primeros, deberes para con Dios. 3 primeros son deberes para con Dios, y amarás a tu prójimo como a tú mismo, corresponde a los 7 restantes, o sea, deberes para con los hombres. O sea, tenemos 3 por un lado, según San Agustín, que hacen referencia a Dios, y 7 por otro lado que hacen referencia a los hombres. 3 y 7 también son números que la Biblia maneja con muchísima frecuencia. Pero bueno, según otros teólogos, los 10 mandamientos están distribuidos de la siguiente manera: los 4 primeros en la primera tabla, los otros 6 en la segunda. La primera tabla, los 4 mandamientos relacionados con el amor hacia Dios, no con los deberes. Y la segunda tabla relacionados con el amor hacia el prójimo. Acá hay un decálogo que imita la distribución en 2 tablas, es una biblioteca en Ámsterdam, y son cositas como para mostrarle que a través de los años la gente se ha preocupado a veces más por las tonterías de cómo estaban distribuidos que por el contenido. Pero de cualquier manera, ahora vamos a pasar a otro tema y luego vamos a tratar de ir un poquitito viendo algunos de estos 10 mandamientos, pero ya no nos da para hacerlo en la clase de hoy, así que lo seguimos en la próxima clase. Espero que no les haya sido aburrida la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Amén.